y compañeros inmobiliarios y emprendedores. Hoy es miércoles, un día fantástico y nos estamos preparando para ir a Madrid a asistir a Expo Franquicia, la feria, como os lo había comentado, más importante del sector de la franquicia, donde por supuesto no puede fallar nuestra marca. De hecho, mira, un pequeño anécdota. Ayer estaba con mi hijo en casa, 5 años, Valentín, y le digo, papi, Valentín, papi mañana se va a Madrid. Y él me contesta, ¡qué suerte! Papi, ¿te vas al Madrid Real o al Madrid normal? O sea que muy bueno, estos niños de 5 años son la leche. Entonces, yo me voy al Madrid normal y con el equipo mañana asistiremos a Expo Franquicia. Hago un pequeño video para recordar que a la 1:30 haremos un pequeño speech, una pequeña ponencia de presentación de por qué elegir una franquicia inmobiliaria, y ahí hablaremos de 3 temas, 3 conceptos de por qué elegir una franquicia inmobiliaria. Primero, porque es, según el magazine Forbes, es la industria más rentable actualmente, la sexta industria más rentable actualmente es el sector inmobiliario, entonces es un buen punto. Y supongo que los que no quieren ir a invertir en lo que no son médicos, o los que no quieren invertir en temas de petróleo, pues el tema del sector inmobiliario puede ser una buena opción. Punto número 2, porque estamos en un momento muy dulce de la intermediación y de nuestro sector inmobiliario en España. Ya la crisis lo hemos quedado muy lejos y todos los indicadores, Madrid va muy bien, los precios no paran de subir, las transacciones también. Barcelona tiene sus complicaciones, pero el forecast, la visión de largo plazo es muy buena. Valencia, ya sabéis cómo va esta ciudad. Baleares, pues no, parece que Ibiza la crisis nunca ha conocido. Mallorca va mejor, va muy bien. Y luego Menorca, pues he oído hablar que tenemos muchos compatriotas franceses ahí que están llegando a Menorca. Y luego, por supuesto, Costa del Sol, que esto vuelve a arrancar también muy fuerte, y Málaga pisa muy fuerte. Entonces, momento muy dulce de nuestro sector, buen momento actual para invertir en el sector inmobiliario y en una franquicia inmobiliaria. Y luego, punto número 3, hablaremos de qué es una inmobiliaria, qué se trata de una inmobiliaria. No sé si en 20 minutos tendremos tiempo de hacer todo esto, pero hablaremos aquí del sector de los servicios. Y si te gusta conectar con la gente, tratar con las personas, no si te gusta vender, porque aquí en Coldwell Banker, en inmobiliaria, no vendemos, sino asesoramos. O sea que si te gusta asesorar a los clientes, pues este sector no está mal. Y por supuesto en Coldwell Banker tenemos todavía muchos sitios disponibles para montar una franquicia en toda España y también Andorra. Pues nada, pues nos vemos en Madrid, en Expo Franquicia. Estaremos con el equipo, con Michel y Cristian ahí durante los días de la feria, y mañana Pabellón 4, los que quieren estar, pues asistir a nuestra pequeña ponencia, estaremos encantados. Eduardo Pérez, te hago un saludo desde aquí. Eduardo Pérez, responsable marketing, que tiene una empresa de marketing muy fuerte aquí y está trabajando con nosotros, pero también ahora está trabajando con nuestro afiliado Sarosan en Madrid, y la verdad es que estáis haciendo un trabajo de marketing muy chulo con una revista que la tengo aquí. Aquí, la revista Prime, la revista de nuestro afiliado de Coldwell Banker Sarosan en Madrid. Ya que estamos aquí, una revista muy chula, no sé si lo veis, aquí, clac, la revista muy chula que se han hecho ellos, y y aquí tenemos los 2 socios aquí. Gracias Alberto, gracias a vosotros 2 por crear en nuestra marca. Pues nada, oye chicos, os dejo. Aquí tenemos, no sé si lo ves bien, pero mañana a la 1:30, ¿por qué elegir una franquicia inmobiliaria? Estaremos ahí y
encantado de compartir con todos vosotros nuestro pequeño evento. Y luego, para seguir, nos podemos ver ahí en nuestro stand de Expo Franquicia de Madrid. Y si no, pues ya me puedes contactar, ya sabéis. Coelbanker.es, aquí está nuestra web. Hasta luego.